una junta, digamos así, un consejo de 10 personas que estarán ahí para formular políticas públicas a favor de 5 grupos de atención prioritaria. ¿Qué queremos decir con esto de grupos de atención prioritaria? Son grupos que históricamente fueron ignorados por los gobiernos de turno. Entre ellos están afroecuatorianos, están mujeres, están personas de la tercera edad, personas que tienen discapacidades y por supuesto también personas migrantes, personas que estamos en movilidad humana. Esta ley da la creación del Consejo Nacional para la Movilidad Humana, que va a estar integrado por personas del Ejecutivo y también por personas de la sociedad civil. Quiere decir que es muy probable que en este consejo tengamos migrantes de la sociedad civil integrándolo, con la misión de formular políticas públicas, de transversalizar políticas públicas orientadas a, de alguna manera, reivindicar los derechos de esos grupos históricamente olvidados. Dentro de esta ley también realizamos aportes muy interesantes, pues, y hemos conseguido ya que la ley sea aprobada. En este momento ya la Defensoría del Pueblo se encuentra desarrollando una ley adicional que va a aterrizar toda esta ley. De igual manera como la ley que elabora la Defensoría del Pueblo, que permitirá la aplicación de esta ley, es importante, y también estamos ya haciendo seguimiento con el fin de garantizar que la ley de procesos que va a implementar esta ley esté realizada de tal manera que pueda cumplir con las expectativas y con el espíritu de la ley, que es precisamente recuperar los derechos de aquellos grupos que han sido históricamente olvidados. Otro proyecto de ley que, aunque no está totalmente aprobado, déjenme comentarles, y creo que es parte de mi labor legislativa también, ir educándonos poco a poco del proceso legislativo. Ya hemos conversado con ustedes al respecto, pero les voy a recordar. Toda ley que entra a la Asamblea pasa por 2 debates. El primer debate, el segundo debate. Después del segundo debate, la Asamblea vota, la ley queda aprobada. Pero pasa al presidente. El presidente, que es un colegislador, revisa la ley y si tiene alguna discrepancia con alguno de los artículos de la ley, tiene la capacidad de veto. ¿Qué quiere decir? Que el presidente dice, este artículo no está bien, este no está bien, este no está bien, manda sus observaciones y la ley regresa nuevamente a la Asamblea Nacional. Si el presidente está de acuerdo con toda la ley se aprueba y va al registro oficial. Si es que el presidente la veta, la ley vuelve a la Asamblea Nacional, los asambleístas consideramos el veto del presidente, vemos las observaciones y la Asamblea tiene 2 posibilidades. Se allana el veto, que quiere decir, estamos de acuerdo con las observaciones del presidente, modificamos la ley y se aprueba finalmente con las observaciones, o la Asamblea puede decir, no estamos de acuerdo con las observaciones, nos mantenemos con el texto original y se aprueba esa ley. Ese es el proceso que tiene una ley. Esta ley, el proyecto de Código Orgánico Monetario y Financiero, es una ley que estuvo en mi comisión y es una ley que se acaba de aprobar en la Asamblea la semana pasada y que ahora está en manos del presidente, quien tiene 30 días para ver si veta o no. Y es importante socializar con ustedes esta ley, porque es una ley que ha tenido mucha controversia por lo que representa la ley. La ley lo que está haciendo es cambiar todo el sistema de regulación y control de las instituciones financieras, del sistema financiero ecuatoriano. Teníamos dentro de las leyes que regulan el sistema financiero como 30 legislaciones, 30 leyes, muchas de ellas obsoletas, que se contradecían entre sí. Muchas de las leyes para nada estaban en coincidencia con lo que dice la Constitución que aprobamos en el 2008. Un artículo importante que dice nuestra Constitución es que el sistema financiero es un sistema de orden público. ¿Qué quiere decir de orden público? Que está al beneficio de los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Qué es lo que pasaba antes? Teníamos un sistema financiero que estaba regulado por los que tenían que ser regulados. ¿Qué quiero decir con esto? Que la junta bancaria estaba integrada por banqueros que tomaban decisiones de tasas de interés, decisiones económicamente sumamente importantes para el país y que obviamente les afectaba.
tenían el control de la regulación y ellos eran los que iban a ser directamente impactados. Obviamente ahí existía un conflicto de interés que nos afectó históricamente a los ecuatorianos. Ahí está el resultado de la crisis del 99, cuando los regulados regulaban de tal manera que se perjudique el pueblo ecuatoriano, pero jamás su bolsillo. De tal manera que esta ley tiene un valor adicional, ideológico y coherente con este cambio en las estructuras del poder que estamos impulsando a través de este proyecto político.